Familia, sociedad y escuela. ¿Cómo entender la familia como núcleo fundamental de la sociedad? ¿Cómo asumir los desafíos actuales que se dan en la crianza de los chicos? ¿Cómo mejorar la comunicación con ellos en la adolescencia? ¿Cómo puedo ayudarles a mejorar su rendimiento escolar? Estas y muchas otras preguntas que seguramente te has hecho desde que tienes hijos, te las ayudaremos a responder aquí. Bienvenidos al podcast de la Escuela de Padres. Cada semana les traemos información sobre distintos temas que te orientarán en su proceso de formación. Suscríbete hoy al podcast Escuela de Padres, realizado por la Institución Educativa Tricentenario en alianza con la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, y la Secretaría de Educación de Medellín. Prende el chip, aprende en Medellín. Bien, un nuevo programa, Emerson. Nos encontramos ya en el 8º programa de Escuela de Padres Podcast. Damos la bienvenida a toda la comunidad de nuestra institución educativa Tricentenario y a todas las comunidades educativas de la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia y por qué no a nivel nacional. Hoy, como siempre, con un programa especial, un programa maravilloso que va a servir como un aporte, como un insumo muy especial para las familias, porque vamos a hablar del tema de la salud mental. Un tema bastante complejo, con muchísimas aristas y que hoy tenemos unos invitados muy especiales que enseguida los vamos a presentar. Emerson, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime. Bienvenidos todos a este programa, a este espacio de formación para padres, en el cual tratamos de traer temas que son del interés de todos y que aportan a esa crianza responsable de los niños, niñas y adolescentes. Como lo decía Jaime, nuestro 8º programa, muy contentos de continuar aportando a las comunidades en este ejercicio de educar y expectantes frente a el conversatorio de hoy y el tema que es bastante relevante de la salud mental en los jóvenes. Como docentes, como directivos, es constante la preocupación por la salud mental de nuestros jóvenes. Son múltiples las manifestaciones que se dan en torno a la afectación de esta esfera del ser humano. Entonces creo que el programa hoy va a ser muy enriquecedor en el sentido de conocer qué es eso, cómo abordarlo, cuáles son esas problemáticas, como padres, qué debemos tener en cuenta para que esa salud mental mejore. Entonces, bienvenido, Jaime. Presentemos entonces nuestros invitados. Bueno, empecemos con Tatiana. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Mucho gusto, yo soy Tatiana López, soy psicóloga y hago parte del equipo que genera todo el contenido psicosocial y de psicoeducación dentro de la corporación. ¿Y qué corporación es? Corporación Escuela Nacional del Grito. Y el compañero Gustavo, que nos acompaña hoy, nos va a contar un poco de qué es esa Escuela Nacional del Grito y por qué se interesan en el tema de la salud mental. Claro que sí, mucho gusto. Mi nombre es Tavo Álvarez, soy el director de la escuela y les cuento que la Escuela Nacional del Grito es el junte de un montón de saberes, de publicistas, comunicadores, artistas, creadores, antropólogos, diferentes áreas del conocimiento, junto a profesionales en salud mental para la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio en los jóvenes. Nos enfocamos en esas dos líneas, en el tema de la promoción y de la prevención. No hacemos atención, estamos como en ese primer pedazo del acompañamiento a los jóvenes. Nuestro público son personas entre los 14 y los 35 años aproximadamente, o sea, no solamente jóvenes, sino de alguna manera como los adultos jóvenes también, y nos enfocamos sobre todo en ese público por 2 razones. La primera, porque uno de los grandes problemas que tienen las campañas de comunicación alrededor de la salud mental es que suelen dirigirse al público en general. Entonces al final no se dirigen a nadie, ¿cierto? Entonces lo primero que buscamos es tener un lenguaje y una comunicación que estuviera muy enfocada para un público específico. Y lo segundo es porque además entendemos que un joven que gane herramientas desde chico para afrontar los desafíos que tiene la vida va a ser un adulto que esté más capacitado, pues precisamente para lo que se venga, ¿no? Entonces por eso es que nos enfocamos en eso. Ahora lo hacemos desde el arte, que ese puede ser uno de los grandes diferenciales aparte de nuestro lenguaje. Y es que entendemos que para cada emoción, para cada momento de la vida, hay una herramienta del arte que te puede ayudar a transitar por esos momentos o de alegría, o de dolor, o de tristeza, o de incomodidad, ¿cierto? Entonces lo hacemos hacemos conciertos, hacemos charlas,
hacemos conversatorios, estamos haciendo además un festival de música que se llama Rock por la Vida Medellín, estamos desarrollando durante todo el año diferentes estrategias que nos permitan encontrarnos con los chicos, celebrar la vida en el espacio de encuentro y permitir espacios seguros donde ellos además puedan encontrar de una manera distinta las herramientas que necesitan para transitar por la vida. Ok. Hay algo que es un factor común entre todos esos profesionales, todos esos saberes, y es el gusto por el rock, ¿cierto? Sí, cómo el rock música se vincula a estos temas de trascendencia social como la salud mental. ¿Cómo llega a intervenir el rock esta cuestión? Voy a empezar a hacer primero una claridad, y es más que rock, son músicas alternativas. Okay. Hay una cosa que hay que entender, y es que pues las generaciones de más o menos, es que no quiero marcar rango de edad, pero los que están más grandecitos, los que están más grandecitos están acostumbrados a consumir música y todo el contenido a partir de géneros. Ahora resulta que los jóvenes y los que estamos un poquito más chiquitos no escuchamos, por ejemplo, la música por el género, sino por el estado de ánimo. Entonces se habla de música por estado de ánimo. Entonces tú en el celular de un adolescente o de un joven o de un adulto joven vas a poder encontrar música de todos los géneros. Sí, vas a poder encontrar diferentes canciones, diferentes temáticas, diferentes ritmos. ¿Por qué? Porque son como la banda sonora de los diferentes estados de ánimo. Exacto, y pasa algo además con las músicas alternativas, y es que particularmente en nuestra ciudad le ha permitido, además del tema identitario, fortalecer mucho el tema de poder expresar lo que estoy sintiendo a los jóvenes. Entonces empiezas a ver en los 80s, por ejemplo, en los 90s, cómo el punk y el metal fue la banda sonora de lo que estaba pasando en nuestra ciudad, ¿cierto? Y que las bandas gigantescas en el mundo del metal, pues las que ahora referenciamos como las grandes bandas del mundo, referenciaron el metal hecho en Medellín como un metal hecho de verdad, porque lo que estaban contando estaba pasando en las calles de la ciudad, ¿cierto? Okay. El punk medallo hizo lo mismo. Después, por los años 2000, pasó con el hip hop. Se volvió una banda sonora que contaba lo que estaba pasando en los barrios de Medellín. Todo lo que pasó con la Operación Orión, por ejemplo, fue narrado a partir de la estética del hip hop y el rap, ¿cierto? Y ahora está pasando una cosa muy particular, que es lo que dice Tati, es que empiezan a abrirse diferentes vertientes de música, no solamente rock, sino otras músicas que están ayudando a narrar lo que están sintiendo los jóvenes, que son búsquedas distintas y que además se relacionan distinto con el territorio a cómo se relacionaban antes los jóvenes. Entonces, de alguna forma, parte de esta tarea que hacemos es precisamente como encontrar cómo a través de la música, que además es una herramienta que históricamente nos ha permitido vincularnos de manera muy sencilla con las emociones, podemos acercarnos a ellos con un lenguaje distinto al que están acostumbrados en este tipo de campañas. O sea, básicamente no sale un señor con bata a decirles, cuídese bien. No, es un artista que te cuenta cómo la música te permitió transitar por la emoción. Bueno, pero entonces has hablado de dos temas. Por un lado has hablado de la Escuela Nacional del Grito. Ajá. Y por otra parte estás hablando de Rock por la Vida. Entonces, sí, ¿cuál es la diferencia para que nuestra comunidad, nuestras madres, nuestros padres entiendan qué es uno y qué es el otro? Listo. La Escuela Nacional del Grito es la corporación que realiza una agenda de actividades de investigación, de acciones de encuentro durante todo el año. Allí es donde están los profesionales. Exacto. Y ahí es donde se desarrolla todo el contenido de psicoeducación, ¿cierto? De ahí desarrollamos todas las estrategias, talleres, ahí tenemos plegables, tenemos libros, tenemos diferentes herramientas para acercar ya un contenido más, digamos, más formativo, didáctico, por así decirlo. Sí. Y el Rock por la Vida Medellín es un festival de música. Es un festival que nació, Rock por la Vida es un festival que nació hace ya casi 20 años en la ciudad de Jalisco, en Guadalajara, en México. Es un festival de música que inicialmente estaba muy enfocado solamente en el rock, por eso su nombre. Y con el tiempo, desde el 2019 existe una edición en Medellín. Nosotros como colectivo en ese momento solamente nos llamábamos Rock por la Vida, pero en ese proceso apareció el nombre de la Escuela Nacional del Grito, pues porque nos dimos cuenta que ya no solamente hacíamos el festival, hacíamos muchas más cosas. Entonces, de alguna manera, la escuela es como esa sombrilla que abraza el festival. El festival es un encuentro anual o bianual, dependiendo pues también como de presupuestos y de posibilidades sobre la mesa, que nos permite, como les decía ahorita, hacer un parche para que nos encontremos, para que celebremos la vida, ¿cierto? Y es un festival que no solamente está atravesado por la música, es un festival donde hay tatuajes, es un festival donde hay talleres, donde hay emprendedurismo, donde hay posibilidades del encuentro a través de charlas, hay un montón de cosas pasando en ese espacio, conversatorios, porque entre las bandas normalmente lo que hay en los festivales es o música grabada o silencio. Nosotros lo que hacemos en nuestro festival es que entre los artistas que están tocando ponemos una conversación.
Entonces siempre tenemos como dos espacios, el espacio del encuentro, de la conversación y el espacio de la música en vivo. Y ahí ponemos conversaciones alrededor de la salud mental con alguna otra cosa. Entonces siempre nos permite como vincularnos a través de eso nos permite incluso vincularnos con otras organizaciones y otra gente en la ciudad. Entonces ustedes manifiestan que tienen un amplio recorrido en abordar estos temas de salud mental a través del arte. De acuerdo a esa experiencia, ¿cuáles son esos desafíos que enfrentan los jóvenes de hoy en cuanto a la salud mental? Son varios. Creo que el primero, o el que genera más esa brecha y que hace que parezca que es muy complejo todo el tema de la salud mental, es que los chicos vienen con una sensibilidad, con un llamado, ¿cierto? Entonces vienen entendiendo que los ritmos que tenemos actualmente, las formas no se adaptan a ellos, y es que tienen unos papás y unos adultos que los acompañan que no tienen educación alrededor de la salud mental ni de la gestión de emociones. A ninguno de nosotros nos educaron en eso, ¿cierto? Entonces, pero ellos vienen con esas búsquedas, ¿sí? Entonces hay una brecha generacional. También es una generación que está sobreestimulada. Tienen acceso a una cantidad de información que no está filtrada, todo el tiempo están recibiendo estímulos externos. Entonces si no es desde la casa hagamos 200 actividades para que estés ocupado, porque si estás ocupado entonces no te vas a meter en problemas, estás entonces recibiendo un montón de información que no sos capaz de filtrar o de procesar dentro de las redes sociales, pero además hay un montón de expectativas. Si me hago entender, son chicos que vienen muy sobreestimulados. Sí, y además de eso creo que digamos que viven como en unas condiciones materiales distintas a las que tenían nuestras generaciones. En este momento, por ejemplo, la movilidad social cada vez es más difícil, ¿cierto? Entonces las oportunidades que venden, por ejemplo, desde las instituciones educativas, desde las entidades públicas y privadas, te vamos a dar las oportunidades para que salgas adelante, cada vez son más efímeras y más difíciles de cumplir también. Entonces empieza a generar, igual que pasaba en los 80s en algún momento en Medellín, una sensación de desesperanza en los jóvenes, ¿cierto? Y aparte de eso, como lo decía Tati, esa brecha entre los padres y los jóvenes por los códigos del lenguaje, por la comunicación, es cada vez más amplia. Se sienten cada vez menos representados, cada vez menos identificados. Y como están recibiendo tanta información de afuera, se sienten más identificados incluso con personas que ni siquiera habitan su propio territorio, ¿cierto? Hay cierto grado como de... se le llama metamodernidad, es este nuevo espacio en el que estamos ahora, en el que ya nada es verdad, ¿cierto? Hay una verdad relativa. Sí, cada vez los tiempos, las formas, los conceptos son más líquidos y son más aplicables a cada uno en particular, y eso hace que de alguna manera las redes sociales también se nutren de eso. Solamente se valide de alguna manera el punto de vista de la persona que está pensando lo mismo que yo y el del otro está completamente equivocado. O que mediáticamente tenga impacto en ese momento. Exacto, entonces eso hace muy difícil sobre todo entender cuál es el camino a seguir cuando todo está mal o todo es un enredo para la vida. Y aparte de eso, pues nosotros identificamos como 4 grandes problemas alrededor del tema de salud mental. El primero es que los profesionales de salud mental, por ejemplo, por esta misma situación que estamos hablando, tienen muy poquitas herramientas para comunicarse con los jóvenes, porque dentro de su formación ganan pocas herramientas de comunicación, ¿cierto? Lo segundo es que seguimos viviendo en un país, en una ciudad que le da mucho miedo hablar de estos temas, ¿cierto? Está abriendo la conversación, pero seguimos viviendo en un país que le tiene mucho miedo a hablar de salud mental. Seguimos viviendo en un país donde la salud sigue siendo un lujo, y eso hace, por ejemplo, que el acceso, para que las personas puedan tener acceso a un profesional de salud mental o a un psiquiatra sea difícil, ¿cierto? Y aparte de eso hay un tema de confianza. Los jóvenes no confían en las instituciones. La gran encuesta de juventud que hizo El Tiempo con la Universidad de Rosario nos mostraba que en las instituciones de control, en las instituciones estatales y en la mayoría de las instituciones, como entendemos la palabra amplia, los jóvenes confían más o menos menos de un 43%. Hay muy poquita confianza, ¿cierto? Y desde ahí siempre vamos a ver la respuesta del otro, sobre todo la persona que es mayor que yo, como un ataque personal. O sea que estos 4 problemáticas, digamos de alguna manera, abordan el aspecto general del tema de la salud mental, sí. Pero en los jóvenes puntualmente, ¿cuáles son esas
problemáticas o digámoslo, enfermedades derivadas de todo este proceso. Ajá. Es que hay un tema, ¿cierto? Y es, no todas las tristezas son depresión, no todas Muy hay ansiedad adaptativa, entonces no todo lo que, si tú estás pasando por un momento, no sé, estás en el contexto de los chicos, estás en el periodo de finales, es normal que estés ansioso, es normal, ¿cierto? Es una respuesta normal. Cuando hablamos ya desde lo patológico, eso requiere unas prolongaciones en el tiempo, sí, no es 1 o 2 meses, no es una semana, no es, y si hay un detonante claro, el abordaje es completamente diferente, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que entender es que la salud mental no está relacionada a lo patológico. De hecho, la salud mental, así rapidito para que todos tengamos la información, tiene que ver con la capacidad de autorregularnos, ¿cierto? Que es la capacidad que tengo de me siento muy triste, gestiono eso que estoy sintiendo y vuelvo a mi centro, la capacidad de tomar decisiones y de adaptarme a los cambios y la capacidad que tengo de vincularme con otros, ¿cierto? Eso es salud mental, y la salud mental o el término de salud mental no solamente abarca la enfermedad, sino que también abarca todo eso que tú haces en pro del bienestar de la salud mental. Entonces, creo que uno de los trabajos más grandes que nosotros venimos haciendo desde cuando empezamos pues como colectivo y ahora que somos como corporación es despatologizar. Casi boto una muela ahí, pero sí es salir de la patologización de la salud mental, ¿sí? Salud mental o enfermedad mental no solamente implica un diagnóstico, implica un montón de cosas, ¿cierto? Y cuando nos referimos a esto, el usar... Cabe la palabra complejo porque tiene un montón de perspectivas, pero no es difícil. La salud mental no es algo que haya que coger con pinzas, la salud mental no es algo que sea inalcanzable o que requiera mucho, ¿cierto? Que de hecho eso hace, o que sea caro. Eso es una de las cosas que hace que sea un reto muy grande para los chicos porque ellos vienen con unas sensibilidades, ¿cierto? Que ya no conversan con unas estructuras establecidas que ya tenemos como sociedad, ¿sí? Entonces está la brecha generacional. Porque también, pues como lo decía ahorita Tavo, de pronto en un lenguaje un poquito más masticado, es el mundo que le tocó a nuestros papás, donde era posible casarse, tener hijos, tener casa, carro, becas y lograr todo ese tipo de cosas, ya no es posible para los chicos. Económicamente, por temas de inflación y todo lo que está pasando a nivel mundial, conseguir una casa, incluso para mí que estoy, pues yo hago parte todavía del adulto joven, ¿cierto? Es un inalcanzable, ya no es posible, pero igual tengo unos papás que me están pidiendo que llegue ahí, ¿sí? Y una sociedad que me está diciendo que para poder ser exitoso, para poder ser valioso para la sociedad y poder aportar, entonces tengo que lograr carro, casa y beca. Sí, mira que ahí también pasa una cosa en la conversación que tiene que ver como con este diálogo que se está teniendo alrededor de la salud mental, y es que mira que nosotros cuando vemos los diferentes problemas o cosas a las que se están enfrentando los jóvenes, no hablamos tanto desde lo individual, sino que hablamos desde lo colectivo, porque también tenemos una visión desde la salud mental como un problema colectivo o un tema a solucionar también como colectivo. O sea, no es solamente así los jóvenes están teniendo mucha ansiedad o los jóvenes se está viendo un porcentaje más alto de cosas. Pues claro, es que antes no teníamos diagnóstico, nos estábamos enfrentando a esa vaina sin diagnosticar. O sea, realmente tenemos más casos o estamos mejor diagnosticados. Entonces este tipo de visión lo que hace es como, venga, el tema es estructural. Sí, realmente creo que tiene que ver... Un segundito, porque cuando pasa alrededor del tema del diagnóstico, cuando tú tienes un diagnóstico, de alguna forma como que el mundo entero te da la responsabilidad de lidiar con él y se hace aparte. Esto ya no es problema mío, él ya tiene un diagnóstico, él tiene que resolver esa vaina, ¿cierto? Entonces cuando nosotros lo miramos desde este otro lado, la propuesta o la visión que tenemos es al contrario, es cómo como sociedad nos tenemos que enfrentar a la situación que estamos viviendo y qué cambios debemos hacer estructurales para poder de alguna manera afianzar unas condiciones de vida distintas para que todos podamos seguir adelante. Miren, pareciera que el tema de la salud mental fuera algo como que está de moda, ¿cierto? Y que es algo como nuevo, es algo que apenas está pasando. Realmente no. Lo que pasa es que nosotros como maestros lo vemos todos los días. Sí, claro. Lo padecemos todos los días. Entonces es un asunto que nos interesa es porque ustedes marcaron un escenario en el cual nosotros no estamos preparados en muchas ocasiones para afrontar esas situaciones y dependemos de un profesional. Hay que plantearlo así. Como maestros estamos muy interesados y nos gustaría tener todas esas herramientas para atender situaciones específicas, para orientar, así sea en contención o
para derivar, ¿cierto? Eso es como en ese sentido. Jaime, ¿qué más podemos indagar con estos dos compañeros que tienen amplio conocimiento sobre la salud mental de los jóvenes? ¿Qué tenés por ahí de preguntas? A mí me gustaría que ellos nos hablaran del piloto que están haciendo aquí en la Institución Educativa Tricentenario, qué es lo que han hecho, cuándo fue el último festival, cuántos se han hecho y qué se encuentran los jóvenes cuando van al festival, cuáles son los géneros. Porque esa pregunta va relacionada con una que voy a hacer después, relacionada con el reggaetón, pero todavía no me voy a meter en ese campo. Me encanta ese tema, hombre, qué bueno que lo va a poner. Ahorita conversamos largo sobre el perreo. Ve, básicamente, en este momento estamos viviendo un pilotaje de un proyecto nuevo que tenemos, que se llama Aquí Podemos Ser, ¿cierto? Es un proyecto que precisamente le agradecemos a la Institución Educativa Tricentenario que nos abrió la puerta para hacer este pilotaje. Es un proyecto que planteamos junto a una organización internacional que se llama Humanitarian OpenStreetMap, que ellos ofrecen una tecnología que permite hacer mapeo social. ¿Qué es el mapeo social? Es la posibilidad de entender las lógicas que pasan en nuestros territorios a partir de cómo se ven puestas sobre un mapa, ¿cierto? Todos en algún momento, por alguna razón, hemos utilizado o el GPS o Google Maps o alguna de estas plataformas para ubicarnos en un mapa. Waze, ¿cierto? Esta plataforma es una plataforma colaborativa y gratuita para que las personas puedan acceder y de manera libre compartir los datos. ¿Qué estamos haciendo entonces en ese contexto? Básicamente estamos junto con estudiantes de 9º, 10º y 11 de la institución mapeando cuáles son esos lugares que ellos identifican como espacios seguros para hacer y para estar sin el temor a ser juzgados cerca a la institución educativa, ¿cierto? Teniendo como eje la institución educativa, entonces nos encontramos con diferentes temas. Por ejemplo, nos encontramos con espacios donde ellos buscan espacios de conversación, espacios de encuentro, que también están ligados obviamente por el momento etario al uso del tiempo libre. Entonces, espacios donde pueden utilizar el espacio para hacer deporte, por ejemplo los dos skateparks que hay cerca, que son el de la unidad deportiva de Manrique y el de Laura. Y el Madre Laura aparecen allí. Espacios donde pueda estar solo con mis amigos sin que nadie esté pendiente de qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo. Entonces aparece el Parque Juanes como un espacio libre de encuentro de la ciudad que rompe de alguna manera como la dinámica o la estética de ese territorio. Empiezan a aparecer espacios para eso, ¿cierto? Y básicamente lo que estamos haciendo son varias preguntas alrededor del tema. Para ellos, ¿qué es seguridad? ¿Cuáles son esos espacios seguros? ¿Y por qué consideran que son espacios seguros? Muchas de las respuestas son porque puedo estar con mis amigos. O porque es un lugar donde me puedo sentar a comer un helado sin que nadie esté mirando qué pinta tengo, ¿cierto? Que ahí cabe aclarar que los chicos buscan estar solos con sus amigos, no precisamente porque vayan a hacer algo que esté mal visto o que esté por fuera de la norma, sino que también tiene que ver mucho con que a esa edad, pues la validación de los pares, ¿cierto? Y estoy construyendo mi identidad propia y el poder explorar sin tener esa figura autoritaria que está todo el tiempo reencaminando, reencuadrando, sino poder simplemente ser. Eso es lo que hace que busquen que ellos tengan sus momentos aparte, como sus momentos de privacidad. Además, porque está esa lucha de yo ya me siento más grandecito, pero todavía me tratan como un niño. Entonces, en este espacio, si no tengo una figura de autoridad, una figura paterna que esté ahí todo el tiempo señalando, educando, me permite a mí tener un poquito más de control sobre mi vida. Exacto. Y en ese mismo proyecto, pues venimos entonces como, además tiene otra capa y es cuál es la oferta institucional que hay cerca de la institución. Entonces ubicamos centros de familia, centros integrales para la familia, identificamos también varios escuchaderos, por ejemplo, que pueden hacer contención y que pueden hacer espacios de escucha también en salud mental. Encontramos varias instituciones cercanas, incluso de la cultura también, como lo es en Aranjuez, ahí pasando el puente, 4 Elementos Escuela, el espacio pues como de hip hop alrededor también, como de las herramientas para transitar por la vida. Y eso es lo que venimos mapeando. Ya tenemos un primer mapa, tiene aproximadamente unos 35 espacios, entre 14 o 13 que eligieron los jóvenes, más estos otros que encontramos en la ciudad. Eso es del proyecto del que te estábamos hablando ahorita de mapeo social. Pero además está el festival, que fue la otra pregunta que me hiciste. En el festival pasan varias cosas. Ya me olvidó cuál fue la pregunta, pues te voy a hablar un poquito más. Y se la repito. Sí. ¿Cuál era? ¿Cuántos festivales hemos tenido hasta el momento? Sí. ¿Y qué se hace en los festivales? El primero se hizo en 2019, el primero presencial. Después, pues pandemia, ¿cierto? Entonces hicimos 3 versiones virtuales que las hicimos en el marco de una campaña que se llamó Cómo va la vida con la alcaldía, el Metro de Medellín, la área metropolitana y algunos otros aliados. ¿El primero se hizo dónde? En el Teatro Pablo Tobón Uribe.
Teatro Sí. Profesor Uribe. ¿Y cuánta gente asistió a eso? Alrededor de 1000 asistentes tuvimos y teníamos, no era solamente dentro del festival o del teatro, pasaba la música, los conciertos, ¿cierto? Afuera teníamos una feria de la salud donde habían diferentes entidades o diferentes organizaciones alrededor de la salud mental, psicoeducando. Y además en el café del teatro teníamos unas conversaciones que nosotros nombramos palomazos, que era tener la posibilidad de tener un artista, alguien que tú admiras, sentado hablándote sobre cómo ha sido su proceso de salud mental, porque eso sí es clave dentro de lo que nosotros hacemos. O sea, los artistas son los validadores de la información. Como decía Tao, no es lo mismo que llegue un señor en bata y diga, es que tienes que tomar agua para cuidar tu salud mental, sino que tu artista, esa persona que tú reconoces, dice, vean, yo me di cuenta que la mayoría de las veces de que me estoy sintiendo triste, realmente estoy deshidratado. Entonces lo que hago es que empecé a tomar más agüita y me empecé a sentir mejor. Y eso hace que inmediatamente los chicos empiecen a consumir más agua. Sí, exacto. Cambia un montón el discurso y la experiencia. Y precisamente eso es lo que pasa en el festival. Tuvimos 3 versiones virtuales y ahora retomamos la versión otra vez presencial. La hicimos en el Centro Cultural Confama de Aranjuez. Tuvimos la posibilidad de tener allí 2 jornadas, una de talleres y de encuentro y una segunda, que incluso tuvimos un documental sobre rock por la vida en México y todo, y una segunda jornada ya con música en vivo tomándonos la calle de La Paz, en ese espacio que hay afuera de la biblioteca de Aranjuez, que estuvo súper bacano el espacio. ¿Qué pasa en un festival de nosotros? Tenemos acciones como Flash Tattoo, porque entendemos que la expresión del ser es súper significativa y el tatuaje nos permite resignificar momentos y cosas. Tuvimos conversaciones con artistas donde los chicos podían sentarse a hablar con artistas. Por ejemplo, tuvimos a Carvas de Nepentes conversando uno a uno con la gente que quería conversar con él sobre cómo ha sido su proceso y cómo entiende él la vida y todo el tema de la salud mental. Y el skate. Tuvimos... Bolívar en falda. Estuvo Bolívar en falda también, pues tuvimos varias conversaciones ahí. Al tiempo, pues queríamos hacer unas clases de skate, pero el espacio no lo permitió. Además se nos largó un aguacero impresionante, pero también había feria, también habían diferentes stands. En el stand de nosotros, que además pues dentro de todas las cosas que hacemos también tenemos un stand, habían psicólogos psicoeducando, haciendo actividades a partir del reconocimiento de emociones, desahogadero. Sí. O sea, y hemos tenido bandas, para responder el último pedacito, para conectar con la pregunta que seguramente sigue. Teníamos bandas de rock, teníamos bandas de punk, teníamos bandas de reggae, hemos tenido bandas de hip hop, hemos tenido artistas de múltiple, digamos, como espectro sonoro. O sea, esto dentro de la música urbana. Dentro de las músicas. Pero no había... Ahí viene la pregunta capciosa. Sí. Ahí viene la pregunta. Ajá. ¿Reggaetón había? No había reggaetón. ¿Por qué? Porque consideramos que esas músicas ya tienen suficientes espacios de difusión. Y parte del propósito del festival es poderle dar visibilidad a artistas que tienen contenido muy potente, pero que no cuentan con tantos espacios como si cuenta el reggaetón. Pero yo ahí tiene que ver con la estética. Pero yo ahí tengo una objeción ahí. Porque pienso que es un nicho importante para explorar en aras de convocar a que esos mismos artistas que son reconocidos, que tienen un impacto mediático en los jóvenes, aporten desde su experiencia a generar reflexiones en torno a la salud mental, ¿cierto? Pero hay algo, recuerden, por eso ahorita les hice como la aclaración, hice el marco, es que un chico que escuche reggaetón no solamente escucha reggaetón, y tiene que ver con eso que está diciendo Tao, o sea, el reggaetón ya tiene sus espacios y de hecho ellos ya están hablando de salud mental. J Balvin es un referente gigantesco alrededor de la salud en eso mental. Pensé. ¿Cierto? Pero nosotros le estamos dando voz o le estamos dando el espacio de difusión a esos otros chicos que no se sienten tan identificados con esa estética, pero que tienen otro espacio para, pues permitiéndoles otro espacio para expresarse. Además, más o menos, creo que la estadística el estudio que hicimos era más o menos del 45% de las personas o de las jóvenes que han tenido algún intento de suicidio o han tenido problemáticas alrededor de la salud mental responden a las músicas alternativas. Por eso nosotros, o sea, dentro del festival de nosotros siempre hablamos de músicas alternativas porque caben un montón de expresiones, pero el enfoque o la expresión o la estética de nosotros responde a eso. Porque ese concepto de estética es muy bonito porque es integrador, ¿cierto? Exacto, sí. Bueno. Incluso simplemente te doy un datico, tenemos un grupo que se llama School MC, que mezcla parte de los beats de las músicas urbanas con música del Pacífico y con hip hop.
y están en nuestras acciones y lo hemos llevado a colegios, han sido varios, pues son colaboradores y además tienen una estética muy linda, porque esto no solamente esa mezcla, sino además dentro de su discurso, que también hace parte de la propuesta estética del grupo, hablan por ejemplo de su experiencia como migrantes. Ellos son o migrantes o desplazados del Pacífico que llegan a esta ciudad, que los reciben de una manera agreste, y ellos encontraron un lugar a partir de la música para ser ellos, ¿cierto? Entonces hay una conversación distinta sobre el papel de la música y el arte. Bueno, en todo lo que hemos dialogado, ustedes nos están haciendo una invitación abierta a hablar de la salud mental, no con un enfoque de salud como tal, ¿cierto? Sino multidimensional y desde el arte, desde la emoción. Para nuestros padres, para la gente que nos escucha, sobre todo para nuestros jóvenes, vamos a hacer dos preguntas, una relacionada con los jóvenes y otra relacionada con los padres. ¿Qué mensaje de esperanza y apoyo le podemos transmitir a los jóvenes que hoy están luchando con su salud mental? Bueno, lo primero, para todos los chicos que de pronto nos escuchen, es que entiendan que no están solos, no son los primeros en sentirse como se están sintiendo. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido con un malestar o con un dolor emocional que a veces sentimos que nos sobrepasa, pero que va a pasar, que hace parte de la vida y que lo único que tienen que hacer es permitirse sentir, ¿sí? Y no sé si quieras que le deje un mensajito a los papás por ahí derecho. Por ahí. ¿Por qué a los papás? Ustedes hablaron de una brecha generacional, ¿cierto? Pero no tanto brecha, sino también una historicidad de los padres, ¿cierto? Donde su formación está asociada a la formación que tuvieron sus padres, en fin. Y entonces hoy que se nos presentan estos retos, ¿qué mensajes, qué propuesta le podemos hacer a los padres para de alguna manera contribuir a esa educación que nosotros desde las instituciones educativas promovemos, que hoy estamos haciendo actividades como orientadas al manejo de emociones, a la toma de decisiones, en fin, pero los papás que no han tenido esa oportunidad de acceder a esa reflexión sobre la salud mental, ¿qué les podemos decir? Que se eduquen. Es un reto también. Que se eduquen, es la única manera en la que van a poder entender eso que está pasando, y que además estoy segura de que muchos de esos adultos y de esos papás también están haciendo su camino y están resolviendo malestares porque además no sabían que se podían ocupar de eso, ¿cierto? Entonces la clave ahí está en que los papás se permitan educarse. ¿En qué? En gestión de emociones. Si alguno necesita información, en nuestra página web escuelanacionaldelgrito.com hay una guía completa, tiene 14 tomos con un lenguaje muy sencillo, suena larguísimo, pero realmente son textos muy cortos donde pueden encontrar información sobre cada emoción y cómo ganar herramientas para pilotear cada emoción. Repítelo, por favor. La página web es escuelanacionaldelgrito.com y dentro de la página van a encontrar la guía para pilotear lo que siento, se llama. Sí. Bueno, importante decirle a los padres de familia eso, pues que tienen que capacitarse, porque pues al asumir la responsabilidad de ser padres y madres de familia, pues asumen también la responsabilidad de guiar y de orientar a sus muchachos, digamos, en todo lo que tiene que ver con el tema de salud mental, y que además es gratis. Pues no tienen que pagar absolutamente nada para poder capacitarse. Vamos terminando el programa. Voy a sacar una muy chiquita que también me parece importante dejar aquí, es escuchar sin juzgar. Creo que es la primera herramienta que tenemos para ayudar para acompañar a una persona que esté en crisis de algún tipo. Escuchar sin juzgar. Escuchar sin juzgar. Tu experiencia de vida es completamente distinta a la mía y por tanto el valor que yo le dé a alguna situación en particular va a ser distinto. Puede que para mí algo que puede ser el mundo entero, para vos sea una bobada que no vale la pena, ¿cierto? Pero si yo te respondo desde cómo juzgo yo esa situación, lo que va a hacer es montando un muro que no le va a permitir al otro poder expresar lo que siente. Claro. Y muchas veces lo que el otro necesita simplemente es un espacio para poder expresar que se está sintiendo mal por una situación en particular. Entonces expresar sin juzgar, escuchar sin juzgar es súper importante también para ese proceso. Tati, no sé si quieras despedir algunas palabras para terminar el programa. Mi reflexión general, que es básicamente como una conclusión, vamos a las conclusiones. El trabajo que yo tengo y es el que yo hago en todos los espacios a los que voy, y es que la gente entienda que cuidar la salud mental no es nada complejo. Cuidar la salud mental requiere actos muy pequeños en el día a día. Por ejemplo, el tip que les di ahorita del agua. O sea, realmente la gente no sabe la deshidratación, cómo afecta el estado de ánimo. Y la mayoría de las decisiones que estamos tomando, de las dificultades que estamos teniendo, las estamos pasando sin tomar agüita.
Y el agüita puede hacer una diferencia gigante. Entonces Y durmiendo mal, además. Y durmiendo mal, o sea, cuidar la salud mental no es nada complejo, no es difícil. Así no rápidamente, 3 principios que tú digas, Ya. son fundamentales. Agua, 1. Listo, sí, nosotros normalmente trabajamos desde 3 áreas, cuerpo, mente y emoción, Ok. ¿cierto? Voy a dar un tip de cada uno. El cuerpo es manténganse hidratados y duerman bien, por favor, 7-8 horas, recomienda la OMS para adultos, para adolescentes y niños 10 horas diarias y estamos del otro lado. Para mente, cuidemos el contenido que estamos recibiendo. Muchas veces antes de acostarnos a dormir, scrolleamos y vemos 200 publicaciones y no alcanzamos a procesar lo que eso... Y el tiempo que y se le el- dedica. Ujú. No, y no alcanzamos a procesar la información y el cerebro no reconoce la diferencia entre lo que es real e imaginario. Entonces, tu cerebro se está yendo a acostar con las 200 guerras que vi en el celular, con los 300 O sea, por un lado el contenido y por otro lado es que te quedas 8 horas pegado del celular. Sí. Entonces, ¿qué más puedo hacer con mi tiempo libre? Pues ahí es el momento de sacar las cosas que tenemos para allá empolvadas, jueguitos de mesa, que es como terapia Libros. ocupacional, ¿cierto? Leer, hacer crucigramas, ese tipo de cosas ayudan un montón desde la mente. Y desde la emoción es permitirnos sentir. Tener una buena salud emocional no es controlar las emociones no se controlan. La única manera de darle un buen tránsito a una emoción es permitiendo darle un lugar y sentirla, ¿sí? Si me siento triste, ¿por qué me estoy sintiendo triste? Si estoy enojado, que por cierto el enojo lo tenemos súper satanizado y el enojo es simplemente una forma de defensa de nuestro ser que dice, aquí me estoy sintiendo violentado, entonces me enojo, ¿sí? Es darle un lugar a eso que estamos sintiendo. Y con esas 3 cositas creo que estamos del otro lado facilito. Tavo, algo para despedir. Emoción que no se transita, emoción que vuelve más fuerte. En un círculo. ahí. Sí, Recargada. o sea, vuelve recargada. Es súper importante eso que dice. Yo creo que tenemos una herramienta muy grande sobre las manos y es la música que nos permite transitar por esas emociones y que le demos un lugar a ella, ¿cierto? Mucha gente dice como esa música popular que suena y que la gente llora y que es el dramón y no sé qué, pues precisamente qué bueno que existe una herramienta que me permite sacar de adentro eso que de otra manera no soy capaz de sacar, Ese dramón. ¿cierto? Es importante eso y como les decía ahorita, para cada una de las emociones y para lo que nos pasa en la vida hay una herramienta del arte. Abramos la posibilidad del arte que nos permita expresar eso que estamos sintiendo para que no se quede adentro y no pese tanto. Y Alejo Tavares, el director de Rock por la Vida en Guadalajara, tiene una frase que nos gusta mucho compartir en estos espacios y sobre todo cuando es con padres de familia nos parece importante tenerla siempre sobre la mesa, y es que la cura para el suicidio es el amor. Es escuchar de manera amorosa, acompañar de manera amorosa y permitir que el otro también se ame a sí mismo, porque muchas veces somos nosotros quienes no permitimos ese proceso de enamorarse que viven los jóvenes pues en algún momento de su vida. Entonces creo que ese es un cierre importante también para tener en cuenta. Y yo quiero hacer una última cuña solamente aprovechando este espacio en el que estamos, pues porque me parece súper importante y espero que de verdad haya padres de familia que estén escuchando y que Con seguridad aprovechen este lo tipo van a estar. de herramientas, y es por la forma en la que está diseñado nuestro mundo, los papás no están pasando casi tiempo con sus hijos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen que trabajar, tienen que lograr la sostenibilidad. Confíen en los docentes, que son los que están todos los días haciendo y acompañando a sus hijos en todas las luchas. Entonces, déjense dirigir, escuchen y acompañen y apoyen también ese esfuerzo que están haciendo los docentes. Muy importante. Es muy significativo. Para nosotros los docentes son un aliado súper valioso. Dale, No, Fer. agradecerle como maestro que existan este tipo de corporaciones, de Programas. juntanzas interesantes desde una responsabilidad social también. Para la educación es importante contar con estos aliados, con estos apoyos de la sociedad que muchas veces nos deja solos en la tarea de educar, pero sabemos que no estamos solos y que hay que buscar esas articulaciones. Agradecerles de nuevo como institución por llegar, por focalizarnos y aportar también a esa construcción de conocimiento en torno a este fenómeno y a esta temática que es tan relevante. Entonces, Jaime, no sé, cerremos este interesante programa. Supremamente interesante. Ya este es nuestro 8º programa. Les vamos a recordar así por si de pronto se han perdido alguno para que puedan volver sobre él. El primero fue sobre autoridad responsable en el hogar. Eso lo hicimos el año pasado. El año pasado grabamos 4. El segundo y tercero fueron sobre el uso de las pantallas, precisamente. Digamos que el segundo fue sobre un enfoque de docentes, el tercero fue un enfoque ya desde psicología. El cuarto fue sobre ley de infancia y adolescencia.
El quinto fue este año sobre educación vial. Sexto, plan de alimentación escolar, un tema de nutrición bastante bueno que más adelante va a tener difusión incluso a nivel nacional desde FECODE. El pasado hablamos de cigarrillos electrónicos, que están tan de moda. Qué buena acogida tuvo ese programa. Ese programa tuvo mucho impacto. Y este, que esperamos que tenga igual impacto o más, el de salud mental en adolescentes. Entonces estamos pues muy contentos de, digamos, del avance que ha tenido nuestro programa y la consolidación del mismo. Yo sí quisiera dejar de sacar una tareita, y es que en estos días pactemos otro encuentro con un invitado, un artista que desde esa estética nos quiera compartir su experiencia. Muchas gracias por vernos. Los invitamos a seguir acompañando este proyecto de Escuela de Padres Podcast de parte de la Institución Educativa Tricentenario. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Dida, muchas gracias a Sebastián, que nos ayuda allá tras de cámaras, y a nuestra mesa de trabajo.